Muchachos, esto se arregla tirándolo con una linga desde el acoplado. Pero es que se arregla tirándolo con una linga, una cuarta desde el acoplado. Y medio como que no le creíamos mucho. Sobre todo Romina no le creía, ¿no? Le discutía, pero el hombre tenía la posta. Y es el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Y tenía la posta, de verdad. Lo que pasa es que lo que le ha sucedido al camión, al estar liviano, ha hecho una tijera. Eso es cuando no ha frenado parejo. Ajá. Entonces, y en vez de llevar la máquina, que es la que tira, la ha tocado un poquito y ese freno ha respondido más, entonces hace la tijera. La inercia del peso que viene atrás, claro, es lo que genera que veamos el camión como lo hemos estado viendo en imagen. ¿Qué es lo que había que proceder? Es tirar desde atrás porque no da margen para desarmar la tijera, y ahí, a medida que se va yendo para atrás, el camión, girando al revés del volante, se va a enderezar. Ese es el procedimiento. ¿Y por qué Marcelo Molina conoce esto? Antes de la gestión pública, uno ha trabajado en el transporte, conoce de lo que es el transporte de carga. Nos corresponde a nosotros también, no tan solo el transporte pasajero, sino que el de carga, y para todo este tipo de cosas. Y con la parte del tránsito hay que ir preparándose, entonces claro, técnicamente uno tiene que estar preparado. Claro, claro. Bueno, me dicen que todavía hay desvío de tránsito a esta hora, a las 5 y 6 minutos, en el área están operando, digo, para manejarse con cuidado, con precaución, quienes estén circulando en esa zona. Pero bueno, claramente no lo hemos invitado a Marcelo Molina para hablar de maniobras de remoción de vehículos pesados, sino para hablar acerca del servicio de transporte público de pasajeros, que es uno de los temas más convocantes, ciertamente, en un año en que ha habido varias novedades, ¿no? Adecuaciones también respecto de la red Tulum. Y lo primero, Marcelo, que quiero abordar es respecto de la implementación de este nuevo boleto escolar. Digo nuevo en cuanto a la metodología, ¿no? De la demostración de esa calidad de estudiante, de escolar. Sí, lo que hemos estado trabajando y empezó a funcionar la semana pasada es una metodología nueva a la hora de demostrar. O sea, nosotros hablamos de boleto escolar diferencial y en la próxima semana empezarán a llegarle a los usuarios los mails de aquellos que sean beneficiarios del boleto escolar gratuito. Por el momento el diferencial es aquel boleto que se paga un tercio de tarifa normal, que tenía la característica de que vos subías y el chofer, o si tenías el guardapolvo o con las credenciales de las empresas, te pedía esa acreditación y con lo cual te permitía hacerte el descuento. Nosotros a eso le estamos sumando algo más, que es que en su SUBE personalizada, individualizada, puedan tener la cantidad de viajes que el sistema, por el promedio del estudio, arroja que un estudiante debería tener. En algunos casos se discutía o no sobre si era o no era estudiante. Bueno, acá hemos trabajado para que la persona se identifique. No le hemos pedido grandes requisitos, solamente ingresar a un formulario. No ha sido de estas inscripciones que a veces son traumáticas, que se piden grandes papeles. Claro. Y después, bueno, aprovechando la tecnología y los medios disponibles, hemos ido cruzando información con el sistema educativo. Entonces, si estás dentro del sistema educativo, te permite. Si hay una limitante, que fue que hicimos una inscripción para saber quiénes son los que usan el servicio y no es que sea abierto. Sí. Nos encontramos también con una sorpresa. Esta sorpresa fue de que se inscribió más gente de la que habitualmente lo usa. Ante esta situación, y para tener un control y ver cómo funciona, vamos a hacer coexistir, y estamos haciendo coexistir los dos sistemas. El sistema de credencial, ante la duda de que si alguien está usando la tarjeta de manera incorrecta o de manera indebida, esto hay que marcarlo. ¿Por qué? Porque este es un beneficio que no es gratuito, lo pagamos entre todos, porque claro, en algún lugar hay que compensar los 2/3 que faltan. Lo subsidia la provincia. Esto, lo ¿no? subsidia, el sistema es con subsidio de la provincia y con cálculo tarifario. Claro. Entonces, hasta fin de año, la credencial que se emitió va a coexistir y el chofer va a tener la posibilidad de que, al igual que en el sistema anterior, hacer el control si tiene dudas de aquella persona que está viajando, está con una tarjeta que no le corresponde. Y como te decía, a partir de la semana que viene esperamos ya estar llegando con los mails del boleto escolar gratuito. Esto quiere decir que hay sanjuaninos que, cumpliendo un requisito más, aparte de estar en el sistema educativo, en realidad son 3,
Primero, que necesita usar el colectivo. Sí. Segundo, que debe pertenecer al sistema educativo. Y tercero, que el ingreso familiar no supere los 3 salarios mínimos vitales y móviles. Ese sanjuanino va a poder pasar a viajar de manera gratuita. Bien, eso para la beca, que es un cupo más pequeño, ¿no? 10.000. Son 10.000, empezamos con 10.000, lo que tenemos que ir viendo es cómo va funcionando el sistema. O sea, parte de esto también, estamos con un sistema nuevo, tenemos que ver cómo va funcionando su implementación y estamos haciendo un seguimiento de que funcione de acuerdo a lo planificado. Marcelo, vamos a separar entonces, hablando del boleto escolar, el que se paga subsidiado, 1/3 de la tarifa plena, esos mails ya empezaron a llegar. Esos mails llegaron casi en su totalidad, nos puede estar faltando colegios preuniversitarios y alguna que otra escuela del sector privado, que bueno, ahí se surgió, digo, en estas implementaciones nuevas, alguna observación de los representantes legales de las escuelas que pedían la autorización de los papás en esa escuela para compartir ese dato puntualmente. Bien, pero la mayoría ya tiene el correo electrónico, ya seguramente fue y validó en las centrales la tarjeta, ¿no? Es así. Y aquel que haya tenido algún inconveniente, porque es posible que los televidentes y que el público nos pregunte, como nos ha preguntado en estos días, mirá, no me llegó el correo. Bueno, no me llegó el correo. Veamos qué tenemos que hacer si no nos llegó el correo. Lo primero que hay que ir es ver en el spam. Que a veces no tenemos esa precaución y la gente del equipo informático nos dice, mira Marcelo, que se fijen en el spam, porque por ahí, porque es la dirección del gobierno, no entra a la casilla principal, entra a la casilla de spam. Lo segundo es ver que el mail que registraron en el formulario no hubo un error en la registración del mail, que también puede suceder de que no esté. Entonces, en ese caso, le pedimos al usuario que o nos manda un correo a infosube@sanjuan.gov.ar, con la aclaración del que el gov es en B corta, o se baja la aplicación en el teléfono de la SUBE, y en la aplicación de la SUBE uno puede ver si tiene o no tiene acreditado el beneficio. Ajá. Entonces va a poder ver en la SUBE si está ahí. Si no, puede pasar por un atasco con la tarjeta. Y ahí va a ver si tiene o no tiene el beneficio. Esto pensando en que puso mal el correo. Y la tercera opción que nos puede llegar a quedar, en esto hay 4 opciones. La tercera opción son estos chicos, esta base de datos que vienen demorada, que las instituciones no la van, creo que ya estaríamos entre hoy y mañana con todo el universo cumplido. Y la cuarta es que se haya inscrito y no pertenezca al sistema educativo. Se le haya negado el beneficio. Entonces no lo va a tener. Claro. Si en este caso no figurara y uno dice, a ver, yo pertenezco al sistema educativo porque soy alumno de tal, tiene que enviarnos un correo a infosube@sanjuan.gov.ar y en el mismo anexarnos el certificado de escolaridad para que nosotros podamos ver. Puede pasar que cuando se cruzaron las bases de datos, justo ese dato, por alguna cuestión X de formato, de esto, de lo otro, tenga ese pequeño error que se puede dar en cualquier sistema informático. ¿Qué cantidad de credenciales escolares virtuales, digamos, es decir, lo podemos denominar de esa manera, o de boletos escolares, o de usuarios de boletos escolares han emitido finalmente? Se inscribieron 60.000 y el número final te lo doy cuando lo tengamos para no generar ninguna falsa expectativa, cuando ya tengamos todo cruzado, porque hoy te voy a dar un número y como falta, se va a seguir completando. Se va a seguir Pero completando. Son más de los 30.000 que estaban usando. Son más de los 30.000 que habitualmente utilizan el servicio. Lo que queda pendiente para la semana próxima, entonces, reiteramos, es el capítulo de los boletos gratuitos, ¿no? Del becado. Exactamente. Absolutamente. Exactamente. Es así. Bien. Sí, Romy. Marcelo, ¿qué pasa? Porque hasta recién mencionamos a aquellas personas que quizás tuvieron algún inconveniente en la notificación o el registro y que pueden consultar con distintas opciones. Hemos recibido también muchas consultas de aquellas personas que se les pasó la fecha para hacer el trámite. ¿Ellos quedan completamente descartados para ahora? No, el gobierno de la provincia trabaja para el sanjuanino y no descarta a nadie. Lo que pasa es que necesitamos en algún momento darle orden. Entonces hubo un periodo de inscripción. Después se amplió ese periodo por justamente la misma consulta. Todos hemos trabajado para que se conociera de esta posibilidad.
Ustedes desde el periodismo han hecho un gran trabajo en informarle a los sanjuaninos y poder llevar estas cosas. Entonces, vamos a evaluar, pero primero teníamos que poner en funcionamiento el sistema. No poniendo en funcionamiento el sistema, hay algunos detalles que no íbamos a tener en cuenta. O sea, que no hemos podido tener en cuenta, no que no los vayamos a tener en cuenta. Claro. En principio, entonces, hasta el año que viene, el que no se inscribió oportunamente en el boleto escolar, hasta el año que viene. En teoría, aquel que no se inscribió, no, pero insisto en esto de evaluar, de ver cuántos son, si son 3, son 5, son 10, son 50. Claro. Lo que no está previsto es abrir una nueva inscripción. Vamos a tratar casos particulares y los casos que sepamos que son válidos. Por ejemplo, un docente que no estaba en el sistema porque no estaba trabajando. Claro. Entonces, ese docente cuando se acerca nos dice, mirá, tomé una suplencia, tomé un cargo, tuve un nombramiento, y obviamente no lo podemos dejar afuera, porque cuando se estableció el sistema, él no pertenecía al sistema educativo. Entonces, al incorporarse al sistema educativo lo vamos a tener que tener en cuenta. Puede pasar de un alumno que cambió de escuela, mirá, mi papá se cambió la familia, también lo vamos a tener en cuenta. Digo, lo que no está previsto es una nueva apertura masiva. Me contaban que hay alguna disconformidad de algunas organizaciones estudiantiles de ámbito universitario respecto del límite de los 4 viajes diarios y de lunes a viernes solamente. ¿Eso es efectivamente así o va a haber alguna flexibilidad? Nosotros hemos charlado con las instituciones, les hemos pedido ir viendo cómo funciona el sistema. Sabemos que la parte educativa funciona de lunes a viernes. En el caso de los estudiantes universitarios hay ciertas actividades que se realizan el día sábado y a su vez el hecho de los 4 boletos, cuando se diagramó el sistema, es el uso común. Digo, el sanjuanino que nos está escuchando y sabiendo cómo funciona eso, y con los antecedentes que teníamos de la cantidad de personas que viajaban, el promedio nos da 2,5, 3 viajes por persona por día. Entonces, cuando evaluamos los 4 hago la actividad normal, voy, tomo clases, vamos al mayor inscripto ha sido el secundario. Y a contraturno tengo o la actividad física, claro, o el taller en el caso de las escuelas técnicas, o alguna clase de consulta o alguna actividad. Por eso fueron los 4. El 4 no es una cuestión caprichosa. O sea, está técnicamente prevista la situación. Bueno, en el caso de aquellos universitarios que pudieran llegar a necesitar más, también lo vamos a evaluar y es lo que le hemos transmitido a las organizaciones universitarias. Y si hubiera algún grupo que nos dice, mirá, tenemos que cursar los sábados, abrir la posibilidad para que ese grupo de personas lo tomen el sábado. No hay intención de cercenar, ni de acotar, ni de cortar absolutamente nada. Marcelo, y lo otro que puede generar alguna duda es el transbordo, ¿no? Si ese viaje que cuenta con un transbordo en el medio se cuenta como un solo viaje o como 2. Está incluido. Bien. Está incluido. ¿Cómo ayer, por ejemplo, me hacían una pregunta. Mi chico va en la mañana a la escuela, sí, y calculo yo que debe ser algún chico preuniversitario, pero la actividad física no la desarrolla en la misma escuela. Claro. La desarrolla en otro lugar y necesita hacer un transbordo. En ese caso son 6 viajes, pero como el transbordo está incluido, tiene los 6 viajes. Bien, o sea, se considera el transbordo, lo absorbe el mismo pasaje. Lo absorbe el mismo pasaje porque claro, el transbordo, que es este gran esfuerzo que hace el gobierno de la provincia en mantener ese segundo viaje en un subsidio que está puesto ya no a la oferta, sino a la demanda, porque un subsidio para aquella persona que por características de su actividad laboral o en este caso estudiantil, de su formación, necesita hacer más de un viaje continuo, eso se sigue haciendo y el gobierno de la provincia lo paga. Hace un par de semanas hablamos con la ministra Palma y están en 2.200 millones de pesos, ¿no? Más. Son 2.200 millones de pesos, 2.250 millones de pesos, lo que se abona en concepto de subsidio a la oferta. O sea, a principio de mes, el gobierno provincial pone esos recursos para el mantenimiento del sistema. $2.200.000, para ponerte otro número. Sí. Y en el caso del transbordo, que es lo que estamos hablando, que es un subsidio a la demanda, que es el subsidio para aquel que no pague el segundo boleto,
está en el orden de los 550 millones de pesos. Más. O sea, más. 550.000 dólares más. Con lo que, digamos, eso es mensual también. Mensual. Ese es el esfuerzo, digo. Cuando nosotros nos tocó asumir la gestión, nos encontramos con un sistema que venía con algunos atrasos, con algunas cuestiones de decisión política, claro, donde la tarifa no se había aumentado. Entonces sabíamos que esa situación no se iba a poder mantener en el tiempo, y los sanjuaninos primero, con una tarifa mayor, están haciendo un gran esfuerzo para el sostenimiento del sistema, y el gobierno de la provincia acompañando detrás con el subsidio. Cuando nosotros en diciembre asumimos, el subsidio por transporte eran 60, por transbordo eran 60 millones. Hoy son 550 millones. Tenemos acá un mensaje de una televidente, que es televidente de toda la vida, Helvecia, y pregunta por las rampas para personas con discapacidad. Habla de un chofer de la empresa Mayo, línea 204, que le pide más consideración a esos choferes, porque cuando sube el pasajero, ¿viste? Y ahí nomás arranca el colectivo, se complica, sobre todo para quien tiene alguna dificultad de motricidad. ¿Cómo están los colectivos respecto de estas prestaciones, ¿no? De la rampa, piso bajo? Bueno, el usuario del sanjuanino nos está pidiendo, y estamos trabajando en eso, y ya a las empresas se les está haciendo saber, y los inspectores están tomando los recaudos del control, de que se debe a mejorar el servicio, de que el servicio tiene que ser de acuerdo a lo que pide el pasajero. Tanto el gobierno como las empresas prestatarias trabajamos para el pasajero, trabajamos para el sanjuanino. Entonces nos viene bien lo que comenta Helvecia, más lo que nos va llegando por otras fuentes que nosotros tenemos de reclamo, para ir trabajando y corrigiendo. Las rampas se controlan, las rampas tienen una cuestión de mantenimiento complejo, pero se están controlando debido a estos elementos, y con los choferes ya estamos trabajando con el sector empresario y el sector gremial para mejorar esta experiencia, que hace que no es solo un chofer, sino que trata con el público. Claro. O sea, el buenos días, el buenas tardes. Fíjate vos que hablamos al principio de la nota, y seguramente los conductores de colectivo y los conductores de camión que nos están viendo lo van a entender. No se maneja igual. La forma de salida, cuando uno tiene que arrancar una unidad, cuando uno tiene que salir con una unidad, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el colectivo lo que yo estoy transportando son personas. Y en ese sentido tengo que tener una salida más prudente, igual que el frenado. Las previsiones de salida y de frenado son previas. Ese conductor, a pesar de estar conduciendo un vehículo grande, de gran porte, con más peso y todo, prevé los arranques y los frenos de otra manera que lo haría en un vehículo de carga. En el vehículo de carga, inclusive los vehículos de carga, no se manejan todos igual. ¿Por qué? Porque yo primero tengo en el vehículo de carga por ahí ese golpe que dice Helvecia, se da en un vehículo de carga porque uno tiene que salir con más fuerza, darle esa fuerza, ese empuje, para que todos los kilos que tengo atrás los tenga que trasladar. Si yo estuviera transportando un vehículo de carga, pero de líquido, no arranco igual que en un vehículo de carga común. ¿Por qué? Porque el movimiento de los líquidos, más allá de los rompeolas que están adentro de los trailers, me genera un movimiento que puede afectarme a la conducción. Claro. Entonces, digo, en esto también vamos a... Claro, tiene sutileza que la gente del sistema va a tener que vamos a trabajar para que lo empiece a manejar. Claro, están trasladando gente, ¿viste? Básicamente. Hay una comparación que, fíjate vos, sí, que al ser seres vivos, sí, se debe arrancar de la misma manera. Claro. Que con la gente, son seres vivos. Claro. En uno u otro sistema funcionan igual. No somos ganado, dice la gente, de eso está hablando Marcelo, ¿no? Chicos, ¿los niños pueden acreditar el beneficio cuando suben al colectivo o hay que ir a la maquinita del centro cívico? Pregunta esta persona. Es posible que lo que nos esté preguntando sea si tiene el beneficio, y sí o sí, porque el sistema de sube es offline, está fuera de línea, al igual que la carga, antes que pusiéramos el carga a bordo, que sí, es otro de los grandes cambios que hemos hecho en esta gestión, tiene que acercarlo para que eso suba a la nube y quede ahí conectado con la nube. Bien. Acá, bueno, muchas gracias por los elogios, los saludos, la verdad que nos hace muy bien. Pregunta esta persona: ¿puedo yo con mi tarjeta SUBE, soy jubilada,
subir al cole a mis nietos de 10 y 5 años. Es una vez por semana que me toca retirarlos del colegio. Claro, esto es una abuela que va a retirar a sus nietos de 10 y 5 años y pregunta si ella puede retirarlos con su tarjeta SUBE y pagar los 3 boletos. No debería, no, ¿por qué? Porque ahí ella estaría haciendo un mal uso del beneficio que tiene como jubilada. Claro. Entonces, los jubilados tienen un beneficio que es un 55% de descuento en el valor de la tarifa, pagan solo el 45%. Entonces, lo que deberían tener sus nietos, si ella los retira y se han inscrito como corresponde al sistema de boleto escolar diferencial, es que cada uno de sus nietos lleve su tarjetita, ella paga con su tarjeta y cada uno de sus nietos paga su boleto, que es más económico como boleto escolar, con la tarjeta correspondiente. Claro, es que hasta hoy, hasta este momento, era muy común que entraba la mamá, el papá del colectivo y pagaba los 3 boletos todos juntos. Y eso no va más. Decía un adulto y 2 escolares. Exactamente. Y pagabas todos juntos. No, eso no va más. No. Por eso el sistema lleva a que uno lo personalizara y pudiera darle los beneficios. Claro. Si a los chicos, vamos al otro ejemplo, si los nietos de esta televidente que nos está escribiendo les correspondiera el boleto escolar gratuito a 0 pesos, no lo puede pasar con la tarjeta de ella. Claro. Entonces ahí va a tener un costo que no evaluó. Esta es la idea de por qué había que identificar beneficiario con su propia tarjeta. Acá hay otra persona que pregunta, ¿el transbordo es para cualquier persona? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de transbordo para que sea válido? El transbordo es para cualquier persona, para cualquier sanjuanino que lo necesite y tiene, desde que inició el viaje hasta el segundo viaje, 90 minutos. 90 minutos, sí, una cuestión lógica. Hola, soy docente y me llegó que soy beneficiaria del boleto con descuento. ¿Cómo lo acredito? Bueno, lo primero que tiene que hacer la docente es pasar por una TAS o con un teléfono que tenga NFC y que tenga descargada la aplicación de SUBE, porque no alcanza con que tenga el NFC, acreditar el beneficio y después, cuando va a viajar, le dice al chofer que es docente, el chofer marca la sección, ella pasa la tarjeta y le cobran el 50%. ¿Escuchaste a Ricardo Salvá? No sé si estuvo con los colegas de, no quiero decir que es medio de comunicación, porque la verdad que no lo tengo presente, pero fue con un medio televisivo, entiendo. Y dijo que este sistema de boleto escolar, de credenciales escolares, se va a prestar para la macana, ¿viste? Como que cualquiera va a usar la credencial escolar, la SUBE escolar, y no va a funcionar. A ver, no es que lo escuche por los medios. Nosotros con la Cámara Empresarial y con los empresarios tenemos un diálogo fluido y nos contactamos permanentemente. Toda la semana estamos viendo y monitoreando lo del sistema. Lo que plantea Ricardo lo han planteado en las reuniones que hemos tenido, que es el temor a que se haga mal uso del sistema. Pero bueno, nosotros tenemos que creer en la gente. Nosotros no podemos en ese sentido decir, no, mira, todo el sanjuanino hace mal uso, todos están desviados. O sea, cuando se trabajó sobre el sistema se plantean hipótesis de máxima, hipótesis de mínima y la hipótesis de trabajo correspondiente. Entonces, ante la duda, ante el temor, ante esta situación que planteaba Ricardo, que planteaban los empresarios y que nos planteaban en las reuniones que nosotros mantenemos con ellos, es que vamos a mantener hasta el fin de año la coexistencia de la posibilidad de pedir la credencial. O sea, vamos a comunicar que la credencial no tiene vencimiento y que ante esta duda del mal uso, porque si hay alguien que hace mal uso, tengamos en cuenta que ese mal uso lo pagamos todos los sanjuaninos, no es gratuito el mal uso. Entonces, ante esa circunstancia vamos a, entre todos, trabajar para corregirlo, ¿no? O sea, pero bueno, lo planteó de una manera, te voy a decir lo que uno quiere decir, lo planteó de una manera muy efusiva que no creo que sea lo que se va a dar y no creo que la gente en su general, creo que está obteniendo un beneficio que lo tenemos que cuidar y que tenemos que ser responsables. Y para eso va a trabajar tanto el gobierno como las empresas y seguramente todos aquellos sanjuaninos que van a hacer el uso correcto del servicio. Yo percibo que detrás de estas manifestaciones está en realidad el planteo de otro toquecito en la tarifa. Bueno, percibo eso, no sé, seré yo. No, hay un pedido, está siendo sutil, pero hay un pedido formal de revisar la tarifa. Están los técnicos en estos momentos estudiando los costos. Digo, expliquemos la tarifa no sale
de una negociación simple donde Claro. el gobierno con las empresas dicen quiero 5, me das 3, te doy 4. Digo, no, hay un cuadro de costos y una forma de calcular la tarifa que está puesta en el contrato de concesión del servicio. Entonces, al retoque de alguno de esas variables hay que calcular y ver cuánto es lo que queda. Y de ahí, bueno, de ahí es como se ha ido retocando tarifas. Ahí tenemos costo de combustible, salario, cantidad de kilómetros que se recorren, pasajeros que viajan. Tenemos que monitorear también que frente a la crisis económica que estamos viviendo, hay que tener en cuenta de que en la provincia de San Juan está manteniendo el sistema con todas las mismas, con la misma cantidad de unidades y de frecuencia, más allá de las observaciones que pueda tener el pasajero del servicio que tenía anteriormente a esta crisis, siendo que el país pasa por una de las crisis más importantes que ha vivido. Hay mucho esfuerzo para mantenerlo, hay mucho esfuerzo del gobierno y también trabajo con las empresas para que el servicio no se haya resentido. Bueno, y después tenemos que calcular, hay una merma en la cantidad de pasajeros. Eso también influye a la estructura de costos. No es lo mismo dividir en 10 que dividir en 9. Claro. Entonces, por ahí lo que ellos a veces expresan públicamente es lo mismo que hablamos en privado y esa es una voz, ustedes están teniendo hoy la voz del Estado. ¿Están recalculando tarifas entonces? No estamos recalculando tarifas, estamos viendo si las variables que se plantean, que se han modificado, afectan o no afectan a la tarifa. Eso es un monitoreo que se hace habitualmente. En esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el combustible, que es una de las variables importantes, se va moviendo cada vez más chiquito, pero se va moviendo. Esperemos en esto salir de la senda inflacionaria, poder tener una estructura de estabilidad, que si tuviéramos una estructura de estabilidad económica, esta última pregunta tuya o sería muy lejos en el tiempo o no la tendríamos más, discutiríamos solamente de servicio. Y bueno, déjame soñar. No, a ver, digo, creo que es la esperanza de todos nosotros porque la economía nos afecta a cada uno de nosotros de manera individual. Digo, el transporte para quien lo tiene que usar, la medicación, cualquier tipo de comida, el alquiler. Digo, esperemos que la Argentina, con las medidas que se van dando, las inversiones que puedan venir con el RIGI, el ingreso de capitales, podamos entrar en una senda donde tengamos estabilidad. Y insisto, la tarifa no sea, o el cambio de tarifa no sea una discusión. Gracias, Marcelo. A usted. Marcelo Molina, secretario de Transporte de la provincia de San Juan, pasó por aquí, por Banda Ancha. Pausa, ya volvemos.